Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad, ¿no? Desarrollaremos lo que corresponde, ¿no? A la sesión número 4 de clase del curso de química, ¿no? Llamado Historia y Estructura Atómica 1. Historia y Estructura Atómica 1. Es decir, conoceremos, ¿no? Acerca de las ideas filosóficas sobre el átomo, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Conoceremos también, obviamente, los postulados científicos, ¿no? Acerca del átomo, ¿no? Y, obviamente, veremos también lo que es la estructura atómica actual, obviamente, con sus partículas fundamentales, ¿no? Además de conocer, obviamente, las características, ¿no? De cada una de sus partes, ¿no? Del átomo, ¿no? Directamente. Empecemos, entonces. A ver, un momento. Ya, cuando hablamos nosotros justamente de la estructura atómica del átomo, cuando hablamos de la estructura atómica del átomo, estamos hablando previamente de las ideas previas que dieron los filósofos, ¿no? Por ejemplo, como resumen teórico, el hombre de por sí, ¿no? Más antes quería encontrar que una constante interpretación o respuestas a los fenómenos naturales que sucedían, obviamente, obviamente hace muy largos años, ¿no? Atrás, ¿no? Hace muy largos años atrás. En su primer momento, ¿no? En su primer momento dice, los conceptos filosóficos que se dieron en el siglo VI antes de Cristo, afirmaban, ¿no? O sea, los primeros filósofos afirmaban, ¿no? Que la materia estaba formada por cuatro elementos principales: el aire, el agua, ¿no? Tierra y fuego, ¿no? Pero Antoine Lavoisier, ¿no? Luego Antoine Lavoisier, ¿no? Con la base del método científico, permite establecer conceptos, conclusiones y leyes útiles, ¿no? A través de teorías científicas en el año 1803, que permiten el progreso y desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, que gracias a Antoine Lavoisier, ¿no? Se comenzaron a descubrir, obviamente, ¿no? A través de sus métodos científicos, ¿no? Una, digamos, una forma científica, ¿no? De poder, obviamente, desarrollar la ciencia y la tecnología, ¿no? Historia. Veamos cómo más o menos ocurrió esta historia, ¿no? Acerca de la estructura, ¿no? De las primeras ideas, ¿no? Que se dieron acerca de la estructura atómica, ¿no? Acerca de la estructura atómica actual, obviamente. Ideas filosóficas acerca del átomo, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo. Según Leucipo y Demócrito, ¿no? Ambos consiguieron, vamos a ver más grande, según Leucipo y Demócrito, ambos coinciden o coincidieron en que la materia está formada por átomos. O sea, proponen la existencia de átomos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, mientras que Empédocles y Aristóteles, ambos se oponen a la existencia de los átomos. Ellos dicen, no, la materia no está compuesta de átomos, ¿no? Sino ellos dicen, la materia está formada por quién, o está compuesta por quién, por agua, aire, tierra y fuego, esos cuatro elementos principales, o la combinación de estas sustancias. Y niegan la existencia de átomos, ¿correcto? Niegan la existencia de átomos. Es decir, en el siglo VI hubo discusión acerca de ello, ¿no? Hubo una discusión. Teorías científicas acerca del átomo. Veamos las teorías científicas que se dieron. Por ejemplo, ¿no? El científico John Dalton, en el año 1808, por teoría, dijo que el átomo es una esfera sólida, ¿no? Compacta, indivisible e indestructible. Es decir, ¿no? Para él el átomo ya es una esfera sólida, ¿no? Es compacta e indestructible, que no se puede destruir normalmente, ¿no? Su aporte ha sido lo que viene a ser la teoría de los pesos atómicos. Es un aporte que dio a través de qué, de su estudio, ¿no? De, obviamente, el átomo, de que es una esfera sólida, compacta e indivisible, ¿no? E indestructible. Joseph John Thomson. Su teoría es conocida como, obviamente, la teoría del budín de pasas, pero previamente, ¿qué es lo que explicó él? Dijo, no, el átomo es divisible, o sea, el átomo dice que se puede dividir en varias partes, ¿ya? Porque uno de sus componentes principales es el electrón.
sea, gracias a la existencia del electrón, él dice, ¿no? Que el átomo puede dividir en varias partes. Por la apariencia del átomo, el modelo fue denominado, su modelo obviamente fue denominado como ¿qué? Como el budín de pasas. Su aporte, descubrimiento del electrón, ¿correcto? ¿Cómo es este modelo del budín de pasas? Básicamente es un modelo en el cual el átomo digamos, se encuentra, es como una esfera, ¿no? Donde obviamente se encuentra dentro del átomo se encuentran las cargas positivas llamadas los protones, ¿no? Y incrustados, ¿no? Como forma de pasas, ¿no? Se encuentran ¿quién? Se encuentran los electrones. Por eso se le llama el budín de pasas. Veamos qué teoría propone, ¿no? Y qué aporte obviamente da lo que es. Obviamente, John Thomson da el descubrimiento del electrón, ¿no? Ernest Rutherford lo que aporta en su teoría es la siguiente. Él dice, el átomo es un sistema en movimiento, ¿no? Es un sistema en constante movimiento, con un núcleo de carga positiva. Es decir, Ernest Rutherford ya nos habla de que el átomo en su estructura tiene como una parte central, ¿quién? El núcleo, ¿correcto? Y ese núcleo está dado de qué? De carga positiva, ¿no? Y los electrones giran alrededor, los electrones están girando, dice, alrededor del núcleo en estado de equilibrio. O sea, hay un equilibrio entre lo que gira el electrón alrededor del núcleo y las cargas positivas que están dentro del núcleo. Propone el modelo atómico sistema planetario en miniatura, ¿no? Es un modelo en donde obviamente el núcleo se encuentra en la parte central y el electrón gira ¿qué? Gira como si fuera un sistema planetario, ¿no? Gira, o sea, es como si digamos que girara en forma, por ejemplo, en forma elíptica, ¿no? En forma elíptica, ¿no? Es como si tuviera, obviamente, en el medio estuviera la Tierra y alrededor estuvieran como que planetas en movimiento, algo así, ¿no? Eh, ya, ¿y qué es lo que aporta, obviamente, en su teoría Ernest Rutherford? Aporta el descubrimiento del núcleo atómico. Es decir, gracias a Ernest Rutherford ya se conocía en ese momento ya, o se comenzó a conocer el núcleo atómico como la parte central del átomo, o de la estructura atómica actual. Modelo, en este caso, de Bohr y Sommerfeld, en 1915. ¿Qué teoría aportan el modelo de Bohr y Sommerfeld? Los electrones del átomo giran en trayectorias elípticas y circulares, es decir, ellos ya especifican un poco más el modelo de Ernest Rutherford, ¿no? Relacionadas con los niveles y subniveles de energía del átomo. Es decir, ya ellos conocen que obviamente el núcleo está en la parte central de la estructura atómica y los electrones giran en forma elíptica, es decir, algunos giran en forma de elipses, ¿no? Así, y otros giran también en forma circular. Forma circular y forma ¿qué? Forma elíptica. ¿Ya? Lo vamos a hacer más adelante con los modelos. Ahí en la parte de lo que es destreza cognitiva se van a ver varios modelos, lo van a observar mejor. ¿Qué es lo que aporta, obviamente, el modelo de Bohr y Sommerfeld? Primeramente, Bohr dice lo siguiente. Las trayectorias circulares representan a los niveles de energía, dice. ¿Ya? Y Sommerfeld dice, las trayectorias elípticas representan a los subniveles de energía. ¿Ya? Pasemos justamente a la siguiente parte, ¿no? Veamos justamente, la siguiente parte de la teoría. A ver. Y ya como vemos, ahí tenemos el dibujo el modelo de Dalton, ¿no? El modelo de Thomson, de Rutherford y de Bohr, ¿no? A ver, veamos. Ahora veamos lo que significa la estructura atómica actual, ¿no? Ya previamente viendo todos los modelos, ¿no? Tanto de Dalton, obviamente de Thomson, de Rutherford y de Bohr y de Sommerfeld, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la estructura atómica actual. Todos esos modelos, o sea, todas esas teorías al final llegó ¿hacia qué? Hacia un modelo atómico actual que conocemos hasta el día de hoy, del átomo. Entonces, ¿qué es lo que indica el modelo atómico actual? Veamos, lo que indica el modelo atómico actual es lo siguiente. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico, que conserva sus propiedades. Es un sistema dinámico y energético en equilibrio, formado por dos partes, ¿no? Es decir, el átomo viene a ser que, obviamente, la partícula más pequeña de un elemento químico. Conserva sus propiedades y es un sistema dinámico. ¿Por qué se llama un sistema dinámico? Porque está en constante movimiento. Los electrones están girando alrededor del núcleo, ¿no? Y están en constante movimiento. Dinámico, y al tener movimiento, obviamente tendrá energía. Por lo tanto, es un sistema dinámico y energético en equilibrio.
formado por dos partes. Ahí veamos esas dos partes. La primera parte es el llamado núcleo atómico, quien se encuentra en la parte central de la estructura atómica actual. Y la segunda parte es la llamada zona extranuclear, lo que se encuentra afuera del núcleo. Se llama la zona extranuclear. Tal como vemos acá, por ejemplo, en el dibujo, todo lo que tú observas en la parte central es el núcleo, ¿no? Y en el núcleo, ¿qué se encuentra? Las cargas positivas, ¿no? Que es el protón, y obviamente las cargas negativas o neutras, ¿no? Llamadas neutrón. Se le considera que no tienen cargas, por eso se llama neutrón, porque son elementos sin carga, se puede decir neutras, ¿no? Y lo que gira, obviamente, ¿no? En órbita tanto elíptica como circular, viene a ser ¿quién? El electrón, ¿no? Veamos las dos partes de la estructura atómica actual, el núcleo atómico. ¿Qué es lo que me dice? Ya, el núcleo atómico, parte central densa, ¿no? Es una parte central muy densa, parte central densa, muy pequeña de carga positiva. Tiene una pequeña cantidad de carga positiva. Contiene aproximadamente 200 tipos de partículas, de las cuales los protones y neutrones son los más importantes. O sea, hay partículas mucho más pequeñas aún, pero los que más destacan, obviamente, son los protones y los neutrones. Son las más importantes. El núcleo posee el 99.99% de la masa del átomo, o sea, casi toda la masa del átomo se concentra en el núcleo, en su parte central, ¿no? Veamos lo que es la zona extranuclear. La zona extranuclear es la zona que envuelve al núcleo, es decir, yo tengo el núcleo, se encuentra el núcleo en la parte central y lo que envuelve al núcleo, ¿no? Obviamente afuera de él, ¿quién viene a ser? La zona extranuclear. Por lo tanto, la zona extranuclear envuelve al núcleo, constituye el 99.99%, ¿no? Del volumen del átomo, ¿correcto? O sea, en la zona extranuclear nosotros vamos a encontrar que casi todo el volumen se encuentra aquí, se encuentra obviamente en la zona extranuclear, donde los electrones se encuentran girando en regiones de máximas probabilidades denominadas orbitales o REMPES, ¿no? O sea, al momento que giran los electrones tanto en forma elíptica como en forma circular, ¿no? Ellos se van a encontrar girando, digamos, va a haber un momento en que giran y hay un momento que, por ejemplo, paran en una zona. Giran y paran en una zona. A esa zona, cuando giran y paran en un lado, significa el llamado REMPE. ¿Qué es el REMPE? Es la zona donde existe la máxima probabilidad, ¿no? La máxima probabilidad de encontrar, obviamente, ¿no? Dos electrones a la vez, o sea, de encontrar, ¿no? Tal como dice acá, ¿no? O sea, es la máxima zona, ¿no? Donde se puede encontrar la probabilidad de encontrar dos electrones, ¿no? O sea, es ahí donde obviamente los electrones giran y hay un momento en que hay un espacio donde ellos mismos paran, obviamente, ¿no? Y se encuentran probablemente en un espacio. Entonces se llama la región del REMPE. Tal como lo vemos acá, ¿no? Donde los electrones se encuentran girando en regiones de máximas probabilidades, denominadas orbitales. O REMPE, región espacial energética de mayor probabilidad electrónica. O sea, el REMPE, ¿qué es? Es la mayor probabilidad, ¿no? De que se encuentren, ¿qué? Como máximo dos electrones, ¿no? Desde esas zonas, ¿cómo se le llama? El famoso REMPE, ¿no? El diámetro del átomo, ¿cómo se llama? El diámetro del átomo. Dice que el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. O sea, el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. ¿Ya? Veamos acá también lo siguiente. Partículas fundamentales del átomo. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo, profe? Ya, muy bien, vamos a verlo acá. Las partículas fundamentales del átomo, a ver, las partículas fundamentales del átomo son tres. Los electrones, los protones y los neutrones, ¿correcto? La carga del electrón obviamente es negativa, por eso es -1. La carga del protón es positiva, por eso es +1. La carga del neutrón se dice que no existe, porque se dice que su carga es neutra, por lo tanto su carga eléctrica es 0. La masa en gramos obviamente del electrón es 9,1 por 10 a la -28. La masa del protón es 1,672 por 10 a la -24. La masa del neutrón es 1,675 por 10 a la -24. Su descubridor, obviamente, ¿quién descubrió el electrón? Obviamente lo descubrió Thomson, ¿no? Joseph Job Thomson, ¿no? ¿Quién descubrió el protón? Rutherford, como lo habíamos justamente hablado anteriormente, ¿no? ¿Quién descubrió el neutrón? Obviamente el que lo descubrió fue Chadwick, ¿no? Ya. Ahora, hay una observación acerca de esto. Si tú te das cuenta, comparas las masas de las partículas principales del átomo, que son tres, ¿no? Electrón, protón y neutrón.
te darás cuenta el que tiene mayor masa, ¿quién es? Es el neutrón, el que tiene mayor masa. ¿Seguido de quién? Seguido del protón. ¿Y seguido de quién? Del electrón. Por lo tanto, la masa del neutrón es mayor a la masa del protón y mayor a la masa de quién? Del electrón. Veamos entonces la siguiente teoría. A ver. A ver, vamos a ver la siguiente teoría, chicos, sujeto. A ver, un momento. Vamos a ver la siguiente teoría, ¿no? Ya, a ver. Veamos lo que es la siguiente teoría, lo que corresponde a los problemas resueltos o destrezas cognitivas, ¿no? O destrezas cognitivas para poder reforzar obviamente la teoría, ¿no? Para poder reforzar la teoría. Ya, a ver, por ejemplo, vamos a hacer los problemas tipo DECO, ¿no? Para obviamente reforzar la teoría como les dije, ¿no? Ya, a ver, veamos la primera pregunta. Me dice, las ideas modernas acerca de la estructura de la materia comenzaron a tomar forma a principios del siglo XIX, con John Dalton, ¿no? Desde entonces, y cronológicamente, los modelos acerca del átomo han ido evolucionando hasta llegar al modelo actual, el cual se plantea un modelo matemático basado en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Schrödinger, modelo cuántico, ¿no? Ahí está el modelo del átomo, ¿no? De Dalton, ¿no? El cual era una esfera, ¿no? Eh, compacta, ¿no? Que me decía justamente anteriormente, ¿no? Este modelo de Thomson, en el cual decía, ¿no? Que están obviamente los protones dentro del átomo y incrustados están los electrones. Acá está el modelo de Rutherford, ¿no? Donde ya se conocía el núcleo atómico, que es la parte central. El modelo de Bohr, en el cual dice que supuestamente la trayectoria del electrón es circular, ¿no? Y el modelo de Schrödinger, ¿no? Donde obviamente habla justamente de la existencia del número cuántico, ¿no? O sea, el comportamiento del electrón y todo ello, ¿no? Me dice, indica la alternativa que completa respectivamente las siguientes proposiciones. Según los electrones, de acuerdo a su energía, están girando en órbitas permitidas. O sea, me pide que completes. Esa es la 1 en romano. La 2 en romano. Eh, puntos suspensivos, ¿no? O subrayado, dice, planteó que el núcleo tenía carga positiva. ¿Ya? 3 en romano. Me dice, considere al átomo como una esfera con carga positiva con los electrones distribuidos como pasas en un budín. Considere el átomo como una esfera de carga positiva, ¿no? Con los electrones distribuidos como pasas en el budín. Ya listo. ¿Qué modelo indicaba, ¿no? ¿Qué modelo indicaba que los electrones, de acuerdo a su energía, están girando en órbitas permitidas? A ver, en órbitas permitidas. Este modelo lo indicó quién. Si tú te das cuenta, ese modelo fue indicado en este caso en este caso fue indicado por Bohr, porque Bohr, obviamente, ¿no? Obviamente dijo que los electrones, de acuerdo a su energía, están girando en órbitas permitidas. Entonces, ¿qué sería acá la respuesta? Bohr, recordando un poco, ¿no? Bohr justamente planteaba en su modelo, ¿no? De que los electrones giraban en órbitas permitidas, pero a su vez también ¿cómo giran los electrones? En forma circular. Los electrones giran, entonces al girar en forma circular quiere decir que ellos están girando en forma permitida. Entonces sería, por lo tanto, la respuesta acá sería Bohr. Según Bohr, los electrones, de acuerdo a su energía, están girando en órbitas permitidas. Planteó que el núcleo tenía carga positiva. Obviamente, ¿quién planteó? ¿Quién descubrió el núcleo? No, lo descubrió obviamente Rutherford, ¿no? Rutherford, ahí está. Rutherford planteó que el núcleo tenía carga positiva. Entonces acá sería, Rutherford planteó que el núcleo tenía carga positiva. ¿Qué más? Dice, puntos suspensivos o subrayados, considera el átomo como una esfera con carga positiva, con los electrones distribuidos como pasas en el budín.
¿Quién obviamente postuló el modelo del budín de pasas, en el cual consideraba que en el átomo se encontraban obviamente los electrones los protones con carga positiva, ¿no? Y incrustados los electrones con carga negativa. ¿Quién era? ¿Quién era? El modelo de Thomson. Por lo tanto, Thomson considera el átomo como una esfera con carga positiva, o sea, el átomo en sí tenía carga positiva, ¿no? Con los electrones distribuidos como pasas o incrustados como pasas. Por lo tanto, será que el modelo de Thomson será Thomson, obviamente, considera que el átomo lo considera el átomo como una esfera con carga positiva, con los electrones distribuidos como pasas en un budín. ¿Correcto? Veamos la pregunta, obviamente, la pregunta número 2. Dice, el profesor de química dibuja un esquema, ¿no? Ahí está. El profesor de química dibuja un esquema del átomo y nos pide completar el diagrama, ¿ya? A ver, esta zona, vamos a ver, esta zona que tú ves, normalmente la zona de acá, que está fuera, como te dije, afuera del núcleo, se le llama la zona extranuclear, recordar eso, que es la zona donde se encuentra, como lo vimos en la teoría, en esa zona se encuentra el 99, el 99.99% del volumen del átomo, ¿correcto? La parte central que tú ves acá, donde se encuentra obviamente los protones con carga positiva y los neutrones que tienen carga neutra o sin carga, ¿no? Se le llama que el núcleo atómico, y ahí está. Zona extranuclear y núcleo atómico. A ver, veamos la siguiente parte, ¿no? Ahora sí vamos a reforzar un poco más la teoría. A ver, vamos a ver un poco la siguiente parte, ¿correcto? Y a ver, vamos a reforzar un poco más la teoría, chicos. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? A ver, me dice acá. Pregunta número para reforzar un poco más la teoría. ¿Qué filósofos afirman que la materia, ¿Qué filósofos afirman que la materia está formada por aire, agua, tierra y fuego? Y que la combinación de estos generan sequedad, humedad y calor y frío. Recuerda, había dos filósofos principales en el siglo VI después, antes de Cristo, quienes obviamente refutaban la teoría de Leucipo y Demócrito, ¿no? En el cual decían que la materia estaba compuesta por quién, por átomos, ¿no? Lo refutaban, ellos decían, no, la materia no está compuesta por átomos, sino está compuesta por quién, la materia, por aire, agua, tierra, ¿no? ¿Y qué más? Y fuego, ¿no? ¿Quiénes eran? Obviamente eran Empédocles y Aristóteles, esa es la respuesta. Número dos, ¿cómo es el átomo según Ernest Rutherford? Ya. Rutherford plantea lo siguiente, que en la parte central, obviamente que se encontraba dentro de la estructura atómica, la parte central llamada núcleo, ¿no? Que obviamente contenía la carga positiva del electrón. Y justamente eso es lo que planteaba por lo general núcleo, de Rutherford, ¿no? Entonces, para Rutherford, el átomo es un sistema en movimiento. Eso es lo que decía él, sistema en movimiento, ya que tiene un núcleo con carga positiva. Es decir, al tener un núcleo con carga positiva, en la parte central, ¿no? Va a tener movimiento, dice, ¿no? Va a tener movimiento. Y alrededor, ¿quién va a girar? Los electrones, ¿no? En equilibrio. Eso es lo que planteaba Rutherford, ¿no? O sea, su modelo indicaba que, indicaba que al haber un núcleo que contenía carga positiva, entonces, entonces justamente el átomo era un sistema en movimiento, ¿no? Entonces, al ser un sistema en movimiento, alrededor, dice, alrededor del núcleo, ¿quién giraban? Los electrones, ¿no? Eso es lo que afirma él, ¿no? Pero obviamente no especificaba si giraban en órbitas circulares o en órbitas elípticas, y eso ya lo afirmaron después, en el modelo de Bohr y de Rutherford. Perdón, en el modelo de Bohr y Sommerfeld, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cómo se define actualmente el átomo? Se define como un sistema energético en equilibrio dinámico, ¿correcto? También se puede decir que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Claro, hoy día al átomo se le conoce como, ¿qué? Como un sistema energético, ¿no? En equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque obviamente tiene carga, tiene al electrón girando, ¿no? Alrededor del núcleo, ¿no? Entonces es un sistema dinámico con energía, ¿no? También obviamente se le puede decir que es la partícula más pequeña de la materia, ¿no? Y conserva obviamente sus propiedades. Ahora sí, a ver, pasemos a lo que es resolviendo en clase. Vamos un poco a seguir reforzando un poco más la teoría, ¿ya? A ver, me dice lo siguiente, pregunta número 1.
¿Qué filósofos griegos intervienen para que la teoría atómica quede descartada en esa época? Ya, quienes obviamente, eh, repitemos, ¿no? Hay que repetir de nuevo la pregunta número uno. ¿Qué filósofos griegos intervienen para la teoría atómica, para que la teoría atómica quede descartada? Quienes obviamente contradijeron, ¿no? La teoría por Leucipo y Demócrito acerca de que la materia no está formada por átomos, ¿fueron quién? Fueron Empédocles y Aristóteles. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron a la existencia de los átomos, indicando que la materia está formada ¿por qué? Por agua, aire, tierra y fuego. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible en su principal partícula, del electrón? ¿Y cómo denominó su modelo? Pregunta número 2, de nuevo repito. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible? O sea, que el átomo se puede dividir en, en su principal partícula, el electrón, o en su principal partícula llamada electrón, ¿no? Quien afirmó ello fue Joseph Thomson, ¿no? Indicando obviamente que el átomo es divisible, porque uno de sus componentes principales es el electrón. Su modelo fue denominado el budín de paz. ¿Ya? Esa es la respuesta. Joseph Thomson obviamente que dijo que el átomo era divisible, porque uno de sus componentes principales es el electrón. ¿Ya? Gracias a la existencia del electrón, Thomson dijo, ¿no? Que obviamente el átomo sí podía dividirse. ¿Ya? Esa sería la respuesta. A ver, pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? De resolver en clase, ¿no? Para reforzar más la teoría. A ver, me dice, según la teoría, número 3, pregunta número 3, ¿no? Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? Ya, John Dalton lo que dijo en su modelo o en su teoría es que el átomo es una esfera sólida, compacta, indivisible e indestructible, ¿no? Eso es lo que afirmaba John Dalton, ¿no? Pregunta número 4. ¿Qué científicos afirman que los electrones del átomo giran en trayectorias circulares y elípticas? Ya. Según el modelo de Bohr y Sommerfeld en 1915, los electrones giraban en trayectorias circulares y elípticas. Para Bohr, ¿no? Los electrones giraban ¿qué? En trayectorias circulares. Y para Sommerfeld, los electrones giraban ¿en qué sentido? En trayectorias elípticas, ¿no? Entonces, ambos obviamente contribuyeron, ¿no? A las trayectorias tanto circulares y elípticas del electrón. Pregunta número 5. ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo y cómo denominó su modelo atómico? El científico, obviamente, que descubrió el núcleo atómico es Ernest Rutherford, ¿no? Descubrió el núcleo atómico a través del modelo denominado el sistema planetario en miniatura. Es decir, él dijo, ¿no? Que obviamente el átomo tiene una parte central con carga positiva llamada núcleo y que obviamente, ¿no? Se encontraban girando los electrones alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, a ese modelo lo llamó el modelo de un sistema planetario en miniatura, ¿no? Pregunta número 6. Según el modelo atómico actual, lo correcto es, ¿no? ¿Cuál es lo correcto de todas estas proposiciones? Según el modelo atómico actual. Los protones determinan la carga positiva nuclear, ¿verdadero o falso? Los protones determinan la carga positiva nuclear. Veamos la siguiente proposición. La nube electrónica es el espacio prácticamente vacío del átomo ocupado por los electrones. La nube electrónica es el espacio prácticamente vacío del átomo ocupado por los electrones. Los protones y neutrones determinan la masa de un átomo. Los protones y neutrones determinan la masa de un átomo. La más correcta sería en este caso la proposición 3. Los protones y neutrones determinan la masa del átomo, porque recuerda, en el núcleo se encuentra casi el 99.99% de la masa del átomo. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Los protones y los neutrones determinan la masa del átomo. ¿Correcto? Ya, a ver, pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 7. A ver. mm, vamos a ver. Ya, vamos a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 7, ¿no?
A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya, a ver, me dice lo siguiente, ¿no? La pregunta número 7. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Ya, eso lo vimos en un cuadro en la teoría, ¿no? Las partículas fundamentales del átomo son tres: el electrón, el protón y neutrón. Electrón con carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón con carga negativa, ¿no? Mientras que las partículas que se encuentran en el núcleo son únicamente el protón y el neutrón. El protón con carga positiva y el neutrón con una carga neutra, es decir, no tiene carga prácticamente. Entonces, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Electrón, protón y neutrón. Partículas que se encuentran en el núcleo atómico, únicamente el protón y neutrón. Pregunta número 8. ¿Cómo se denomina al espacio donde se encuentran los electrones, girando en niveles y subniveles de energía? A ese espacio se le llama, es llamado zona extranuclear, nube electrónica o nube extranuclear, ¿correcto? Pregunta número 9. Relaciona adecuadamente las proposiciones respecto al átomo, ¿no? Tenemos tres proposiciones romanas, ¿no? Con tres, obviamente con tres proposiciones, ¿no? En letras, ¿no? Y tenemos que relacionarlo, ¿no? A ver, la zona extranuclear es muy denso, tiene carga -1, ocupa el mayor volumen. La respuesta sería en este caso que la zona extranuclear, recuerda, ocupa el mayor volumen. Entonces sería uno con quién, con C. La proposición 2, el núcleo atómico, ¿con cuál se relacionaría? ¿Es muy denso o tiene carga eléctrica -1? Recuerda, el núcleo atómico es muy denso, ¿no? Entonces sería ¿quién? ¿2 con quién? Con A. Ahí está, 2 con A. El electrón, ¿no? La proposición número 3, ¿no? El romano, el electrón. ¿Y a quién sería únicamente? Que tiene carga negativa -1, ¿no? Entonces sería ¿quién? 3 con B. Pregunta número 10. ¿Cómo se denomina la parte que envuelve al núcleo atómico? Recuerda, se le llama zona extranuclear. Zona extranuclear. Y chicos, nos faltarían dos preguntas para completar la parte de lo que es la parte práctica, ¿no? Vamos a ver. Pregunta número 11. A ver, me dice lo siguiente. ¿Qué partícula subatómica no posee carga eléctrica? ¿Qué partícula subatómica, ¿no? No posee carga eléctrica? Una forma de decir es partícula subatómica o también se le puede llamar partícula, ¿no? Partícula fundamental, ¿no? O partícula atómica, ¿no? Pero generalmente las partículas subatómicas, ¿quién son? Obviamente, ¿no? El protón, neutrón, ¿no? Y electrón también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dicen? A ti te dicen, ¿cuáles son las partículas fundamentales subatómicas? Serían electrón, protón y neutrón. Partículas fundamentales también lo mismo, electrón, protón y, ¿no? Y neutrón, ¿no? Ya. Entonces, a ti te pregunta acá en la pregunta 11, ¿no? ¿Qué partículas subatómicas no poseen carga eléctrica? Entonces, ¿sería quién? ¿Quién no posee carga eléctrica? El neutrón, recuerda. El neutrón no posee carga eléctrica. Es como si tuviera una carga neutra, ¿no? Por eso que no posee ni carga positiva ni carga negativa. Pregunta número 12. Escribe verdadero o falso según corresponda. El átomo es un sistema con un núcleo muy pequeño que es compacto y macizo, verdadero. Los electrones se encuentran girando en la zona extranuclear, verdadero. El átomo solo posee tres tipos de partículas subatómicas. Claro, es cierto. ¿Quién son esas tres partículas subatómicas? Electrón, protón y neutrón, verdadero. Las tres serían verdaderas. ¿Correcto? Bueno, chicos, hasta ahí terminamos lo que es la parte, obviamente, la parte de reforzamiento de la parte de la clase teórica, ¿no? ¿No? Espero se haya podido entender un poco, ¿no? Y ustedes lo que tienen que realizar, ahorita les voy a indicar lo que tienen que realizar de la tarea, ¿ya? A ver, vamos a indicar ahorita lo que tienen que realizar de tarea. A ver, un momento, chicos, un momento. A ver, ya, a ver.
Lo que me van a realizar de tarea es, ¿no? Las páginas del libro número 41, la página del libro número 41, 42 y 43. Los problemas de eco son opcionales, no son obligatorios, ¿correcto? ¿Ya? Enviar, obviamente, los días mínimos para el envío son 4 días, ¿no? Después de subido el video en la plataforma de esta sesión número 4, ¿no? Pero normalmente si la plataforma les indica de repente más días, obviamente me lo dan en ese término esos días, ¿no? Correo para las tareas. El correo para que me envíen obviamente la tarea es alexander-máximo89@yahoo.com, todo en minúscula. Las consultas obviamente me lo pueden hacer los días jueves de 11 a 12, al WhatsApp obviamente 956-80-33-37. ¿Y quién les habla? Atentamente el profesor Quispe, ¿no? Docente del curso de química. Espero que se haya podido entender la clase, ¿no? Y, eh, ¿no? Y obviamente nos veremos en otra próxima sesión, ¿no, chicos? Para poder seguir aprendiendo, ¿no? ¿No? Acerca de este curso de química, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En el cotidiano vivir, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Y en la, obviamente, eh, y, y obviamente como en conocer esa ciencia, ¿no? Generalmente en su parte, obviamente, como estudio general, ¿no? Listo, chicos, nos vemos en una próxima sesión. Cuídense mucho.